Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a otro segmento más de Pensando en Voz Alta, tu amigo Andrew Álvarez. Hoy martes 30 de agosto del año 2022. Gracias una vez más por estar con nosotros, compartir este rato acá, ¿qué diría yo? De divulgación, de pensamiento, de fluir acá con lo que nos viene y con lo que nos va acá en la mente, y las cosas pues que nos llaman la atención en un momento dado. Aquí ya prácticamente comenzando próximamente el último tercio del año. Así que nada, un abrazo a todos. Antes de entrar en los asuntos que quiero acá dilucidar brevemente con ustedes, quiero agradecerle a las cientos y cientos de personas que se dieron cita este pasado sábado, que estuvieron con nosotros, sábado 27, allá en Café Sí o Sí, y a los que estuvieron también el sábado 20, pasado sábado 20 también de agosto en Café Sí o Sí. Gracias por todo ese apoyo incondicional que nos han dado y, lógicamente, por aprovechar el tiempo, ¿no? Y tomar parte de toda esta interesante información que hemos estado compartiendo, desglosando para todos los buenos amigos que quieren ver más allá de lo aparente. Black Code, pues asumo yo que en algún momento lo presentaremos en otros lugares de la isla, tan pronto nuestra producción pues así nos informe. A los amigos, por ejemplo, de los Estados Unidos, especialmente de la Florida Central, pues les indicamos que próximamente estamos ya también en planes de visitar Florida. Eso depende ya de otro asociado nuestro y de los planes cuán avanzados estén para una futura producción en Florida, sea en Kissimmee, Orlando, bueno, los lugares que sean designados en un momento dado. Así que gracias como siempre por ese gran apoyo, por la buena amistad cada vez que compartimos con ustedes en público, la dinámica que se da, preguntas, respuestas, el antes, el después. Bueno, esas son las cosas, como digo yo, los intocables que a veces pues no se aprecian. Gracias como siempre. Bueno, vamos directamente al grano y a cositas que nos ponen a pensar, como digo yo, más allá de lo aparente dentro del mundo este convulso en que vivimos los seres humanos. Bueno, hoy martes 30 de agosto se anunció en la Federación Rusa la muerte del último presidente o el último primer ministro de la desaparecida Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. ¿Gorbachev o Gorbachev? Las dos maneras lo he escuchado yo durante tantos años, ¿no? Murió de una larga enfermedad a los 91 años de edad y según pues nos dicen, pues aparentemente llevaba bastante tiempo, ¿no?, afectado con una condición de salud, que no se indica cuál de todas ellas, pero bueno, aparentemente tenía su salud comprometida. Aquí es importante señalar lo siguiente: esta es una figura cimera, definitivamente, ¿no? Para poder darle el cierre en el pasado siglo a lo que llamábamos, ¿no?, la Guerra Fría. La posibilidad de que hubiese existido la Tercera Guerra Mundial y un intercambio termonuclear se pudo evitar debido a las gestiones que tanto el presidente estadounidense, también fallecido, Ronald Reagan, y el primer ministro Gorbachev lograron en un momento dado. Y esta es una historia, ¿verdad?, que yo he contado en otras ocasiones y que está incluso publicada muchas veces también, de cómo es que se dio este acercamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética para llegar a un acuerdo allá en 1987 sobre la proliferación de armas, es decir, el control de armas nucleares, de armas estratégicas. Esto surge por una película que usted puede ver a través de YouTube. Me explico: The Day After, ¿no? El día después. The Day After, una película de 1983, presenta lo que sería, ¿no?, una debacle nuclear, es decir, un intercambio, una guerra entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética usando sus armas nucleares en su totalidad y la devastación que esto iba a crear, ¿no?, en el mundo. Específicamente la película, pues claro, corre en los Estados Unidos y más bien pues se describe los impactos en Estados Unidos. No sabemos lo que pasó en la Unión Soviética de acuerdo a la película, pero se asume, ¿no?, por lo que se dice, lo que se menciona, de que también fue barrida del mapa. Ahora, esta película fue tan impresionante y usted la puede ver en la actualidad. La escena obviamente de la destrucción es una cosa que digo yo, impresiona todavía a estas alturas, ¿verdad?, del siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos ahora para cine, video, efectos especiales. Aún así, si usted la busca en YouTube, The Day After, el día después, va a darse cuenta, ¿no?, que es impactante. Esto impactó tanto al presidente Ronald Reagan que ese mismo día, después que la vio en la mañana, que no pudo dormir, llamó directamente a Gorbachev, a Mikhail Gorbachev, y le dijo: Gorbachev, tenemos que hablar, tenemos que evitar obviamente la destrucción del mundo, está en nuestras manos. Y ahí pues se da
esa reunión cimera, las negociaciones y el primer tratado importante definitivamente para el desarme nuclear en 1987. Todos sabemos también que Gorbachev pues, es amado, es odiado dentro de la Unión Soviética por los comunistas que todavía están dentro de la Rusia o la Federación Rusa actual, que no aceptan y no aceptarán nunca, ¿no?, la desaparición de la antigua Unión Soviética. Gorbachev era, como diríamos nosotros, la antítesis de todo lo que pudiera significar algo para ellos y la antítesis de un patriota. Así que había miles o tal vez millones de personas que odiaban a Gorbachev en su propio país, mientras otros lo veían como un liberador. Cuando impulsó obviamente Glasnost, que era esta cuestión de ser más transparente, todo el gobierno del Kremlin y todas las decisiones que tomara en aquel entonces, ¿no?, él como líder de la Unión Soviética, y luego la libertad esta que empezó a crecer, que se llamó perestroika, hasta que pudo obviamente pues deshacer y desaparecer la Unión Soviética, ¿no?, como un imperio militar en aquel entonces, ya para 1991. Usted recuerda que en 1990 le dieron también un premio Nobel de la Paz, y que se ha mencionado, y es parte de los resúmenes históricos sobre su biografía, que es uno también de los organizadores y de los líderes mundiales que establecieron el nuevo orden mundial que hemos tenido hasta la actualidad. Esas son a grandes rasgos algunas de las cosas de Mikhail Gorbachev, pero hay otros asuntos interesantes, algo oscuros y muy diferentes, y el Gorbachev espía, ¿no? Es el Gorbachev infiltrado. ¿Sabía usted que él estudió en los Estados Unidos? Búsquelo. Es uno de los ángulos oscuros del pasado de Gorbachev, y aquí lo hemos mencionado en conferencias, por ejemplo, cuando estuvo en el Instituto Esalen, allá Esalen, en California. Busque información. Y allá pues fue un intercambio entre jóvenes soviéticos y jóvenes estadounidenses para obviamente un intercambio cultural, social, de la nueva mentalidad, de los nuevos tiempos, etcétera, etcétera. Esto es bien interesante y esto pues trae un ángulo diferente de la vida de Gorbachev, cuando obviamente fue a espiar a los Estados Unidos, fue a ver cómo vivían los jóvenes, cuál era el pensamiento común en la sociedad estadounidense, y que esto pues lo afectó más a él que lo que él pudo obviamente afectar a los estadounidenses, porque a la larga las ideas que captó en aquel momento de su vida, en la década de los 60, pues cambiaron completamente el derrotero de lo que iba a pasar. Así que descansa en paz. Es el último, ¿verdad?, digamos nosotros, de una era, de una época, el último de su especie. Todavía de ese tiempo queda por ahí vivo Henry Kissinger, que de los pocos que quedan de ese tiempo de la Guerra Fría, política, militar y todo lo que en aquel momento se dio en el siglo XX. Ese es el que más tiempo ha durado. Así que veremos a ver, una vez pues desaparezca este y el barón de Rothschild y uno que otro más que todavía, como la reina Isabel II de Inglaterra, que todavía quedan de esa camada, pues el mundo veremos a ver cómo reacciona. Créalo usted o no, son figuras que son íconos, ¿no? Son símbolos, son el reflejo de un tiempo histórico que, aunque uno los ve tal vez retirados y ya no los ve en la acción, en el ruedo político, tienen una fuerza tremenda, ¿no? Porque significan, más allá de su propio nombre, su legado, lo que ha quedado de ellos y lo que han dado al mundo, no solamente a sus países. Dicho eso, bueno, descanse en paz Mikhail Gorbachev o Gorbachev, como usted lo quiera ver. Por otro lado, hay otros asuntos que también pues, nos tocan acá, por lo menos hablar, aunque sea de forma somera, un rato acá con ustedes, acá empezando en voz alta, y tiene que ver lo que ha ocurrido recientemente allá en las aguas de Taiwán. Usted sabe muy bien que por primera vez la artillería de Taiwán disparó contra un dron de vigilancia chino. Es decir, este dron de vigilancia entró dentro del territorio, ¿no?, dentro de las aguas territoriales de Taiwán y se le disparó. No se le disparó para derribar, simplemente se le dieron disparos, ¿no?, de advertencia a este dron. Usted sabe que el dron es dirigido a control remoto, tiene cámaras, tiene que estar viendo que le están disparando y que le estaban disparando a advertencia, porque si lo hubieran querido derribar, lo hubieran derribado fácilmente. Así que el dron dio vuelta y se dirigió de nuevo a su base de operaciones allá en China continental. Esto pues nuevamente es algo más que se añade ya a las muchas situaciones que siguen aumentando la presión en esta región de Taiwán, pero también hay que señalar que se dio el paso por el estrecho de Taiwán de 2 barcos de guerra de los Estados Unidos los pasados días también, luego que terminaron, ¿no?, las acciones y los ejercicios militares y navales del Ejército Popular de China, o el Ejército de Liberación de la República Popular de China. Terminó sus acciones militares, su ejercicio de guerra, inmediatamente los barcos de Estados Unidos cruzaron el estrecho de Taiwán. Algunos dicen que es una provocación, que es un reto, pero obviamente es para que sepan que la presencia está allí
y que aparentemente ninguno de los dos lados va a echar para atrás, alegadamente. Ya veremos, ¿no?, el día en que realmente haya un fuego cruzado, que el fuego sea vivo, si realmente esta situación llega a mayores o meramente pues es parte de ese pulseo psicológico, político, informático que se juega en el siglo XXI, que es parte, ¿no?, de las estrategias que tantísimas veces aquí mencionamos. Vamos a ver, lo de Taiwán sigue en compás de espera, al igual que otras regiones del mundo, es una bomba de tiempo. Como pasa en el Oriente Medio, pues pasa allá en el Estrecho de Taiwán y en otras regiones que, digo yo, siguen calentándose. Allá la situación de Ucrania, pues todos sabemos cómo sigue la situación. Usted sabe que ya había salido un grupo para revisar las instalaciones del reactor nuclear que ha sido bombardeado alegadamente por ucranianos y por rusos durante todos estos meses, y según indica un parte de prensa ruso, los ucranianos estuvieron bombardeando la zona para, disque alegadamente, evitar que llegara allí ese comité de supervisión de técnicos y científicos que iban a verificar en qué estado se encuentra, ¿no?, Zaporilla, ¿no?, esta central nuclear de Zaporilla. Aquí se la vendemos al costo porque nadie sabe realmente qué es lo que está pasando, y aquí las noticias vienen de un lado y del otro. Todo el mundo duda de lo que se dice, muchísima gente duda de la versión rusa porque no es de muy confiar. Si usted quiere confiar en eso, pues allá usted. Otros no confían en la versión de los ucranianos porque dicen que están manipulando a la OTAN y manipulando a Occidente para que le sigan dando lo que necesitan para sostenerse como resistencia ante la invasión rusa. Otros dicen que no, que la realidad es que ambas partes están jugando las mismas barajas y que ambas partes quieren provocar una situación allí, aunque ninguno de los dos quiere volar el reactor nuclear, porque incluso las fotografías de satélite, oiga bien, las fotografías de satélites que hay sobre Zaporilla, donde se demuestra que ha habido impactos, ninguno ha sido de gravedad. Me explico, para que nos entendamos. Ha habido impactos en la parte superior, en la zona del reactor, pero obviamente impactos leves, es decir, de bajo calibre, tal vez un mortero, una granada, un misil portátil, pero nada de gran envergadura, nada de gran calibre, de gran poder ha impactado ninguno de los reactores, ninguna de las áreas neurálgicas de esta central. Ha habido bombardeos en la periferia, es decir, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros a la periferia de Zaporilla ha habido bombardeos, de parte y parte, lo entendemos, de parte y parte, no se ponga bobo. Así que cada cual juega su baraja, como he dicho, su jugada, ¿no? Mueven peones a ver dónde cae y de qué forma o de qué manera, pues se sigue consiguiendo, ¿no?, un apoyo internacional, una mejor postura política ante una situación que no se acaba de resolver, y definitivamente pues las Naciones Unidas una vez más demuestran su incapacidad de poder resolver, tomar decisiones, porque como hemos mencionado tantísimas veces, ¿no?, el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas está dividido. O sea, Rusia y China no van a permitir ningún tipo de sanción en contra de Rusia. Rusia las va a bloquear, elemental, obvio, definitivo. Y China, su aliado en esta operación, aunque no esté militarmente implicado, es un aliado político y va a estar dando todo el apoyo posible dentro de ese Comité de Seguridad o inclusive en cualquier votación dentro de las Naciones Unidas. Eso es claro, eso lo entendemos todos. Así que hay un tranque, ¿no? La ficha del tranque está ahí. Ningún lado va a poder lograr que se pongan sanciones contra el otro. Rusia no puede mover absolutamente nada en contra de Ucrania, ya lo hemos visto en varias ocasiones, donde el embajador ruso, por ejemplo, en las Naciones Unidas y en el Comité de Seguridad ha tratado de mover sanciones contra Ucrania o censura contra Ucrania, y ninguna, ni la censura, ni las sanciones, ni nada, ha progresado. ¿Por qué? Porque lógicamente hay un bloqueo para eso. Así que de parte y parte están jugando y la ficha del tranque está. Mientras la situación siga de esa manera, muy difícilmente pues se pueda llegar a una negociación fiable. Así que aquí estaremos tiempo indefinido, esperando a ver cuándo se soluciona finalmente, ¿no?, este conflicto, esta crisis que nos sigue empujando a todos, ¿no?, a nivel económico, a nivel de estabilidad internacional, pues sigue empujándonos a todos hacia unas alzas de petróleo que de momento bajan un poco, pero todos sabemos que eso es una ilusión, que eso es un espejismo, que van a volver a elevarse. ¿Y qué es lo que está pasando en estos momentos? Le pregunto yo a usted. Pues nuevamente el petróleo subiendo, el barril, el precio de petróleo, lógicamente los derivados, gasolina, diésel, otros productos, gas natural, etcétera, todo lo que tenga que ver, tener relación con el combustible fósil como tal, pues va a seguir subiendo de precio, es inevitable. Hemos visto como Europa pues sigue declarando la situación precaria que tiene con la economía debido a la escasez de gas natural como combustible básico.
que ha tenido que resurgir el uso de las fuentes, por ejemplo, como el carbón, ¿no? Quemar nuevamente carbón, estar utilizando centrales nucleares, etcétera, etcétera. Y obviamente las fuentes hidráulicas o las fuentes de ríos y lagos están afectadas por la enorme sequía que se ha sufrido en Europa en los últimos meses. Así que todo esto, ¿no?, está concatenado, todo esto está conectado, ¿no? Tenemos ahí pues la tormenta perfecta de una situación que lleva a Europa a una crisis económica y que según se acerca el invierno pues están tratando de conseguir algún tipo, ¿no?, de sustituto a ese gas ruso o lo que pueda hacer. Lógicamente eso va a llegar. No le quepa a ustedes duda. ¿Por qué? Porque los países del G20 y los países del G7 en su mayoría están en Europa, es donde más dinero hay. ¿Ok? Eso no se discute, se sabe, eso es simple. Por ende, esa gente, esos gobiernos van a buscar la forma o manera, cueste lo que cueste, de definitivamente poder resolver su situación y de poder seguir dentro del mercado, dentro de la producción y sobre todo que sus sociedades sean viables, es decir, que no haya un colapso. Y en ese ir y venir de las cosas, pues ahí está toda esta situación. Por otro lado, pues habría que ver entonces la otra cara de la moneda que está pasando en la Federación Rusa, que no son peaches and cream, la cosa no está buena. Por más que le digan a usted y usted siga como siempre, yo veo Sputnik, RT y cualquier otra publicación relacionada con la propaganda rusa, como veo la propaganda de Estados Unidos, la Europa toda, pero usted tiene que saber pasar las cosas por el sedazo, ¿me entiende? Hay que saber filtrar de un lado y del otro. Usted no puede ser un convencido total y completamente de otro lugar si quiere tener un análisis crítico y si quiere ser objetivo hasta donde es posible, porque nadie sobre la faz de la tierra es objetivo, nadie es nadie. Así que cada cual nos inclinamos de acuerdo a nuestras creencias, ¿no?, a nuestras capacidades, a nuestra forma de raciocinio, a lo que conocemos, a nuestra formación. Usted puede añadir un sinnúmero de etcéteras más a todo eso. Por ende, importante nuevamente señalar que la situación en Rusia es detrimental, hay problemas para sostener las fuerzas militares que se tienen, todos esos problemas de logística lo hemos explicado hasta la saciedad, hay problemas definitivamente de suministros, todo eso está ocurriendo en el frente de batalla, por eso, entiéndalo bien, no pueden ganar la guerra. Mientras, ¿qué pasa en el lado ucraniano? Pues los ucranianos no necesitan fábricas para misiles, ni fábricas para tanques, ni fábricas para helicópteros, ni fábricas para rifles, ni fábricas para nada, se lo fabrican en el bloque occidental y les llegan empaquetadas, aceitadas, nuevas, de paquete. Así que pueden seguir disparando y disparando y disparando y disparando y disparando. Un momento dado, hace 3 meses atrás, se dio una alerta en los Estados Unidos porque habían bajado, ¿no?, los niveles, por ejemplo, de misiles Javelin, por ejemplo, y Stinger. Javelin para dispararle a los tanques, los Stinger para dispararle a aviones que van a baja altura, bombarderos, cazabombarderos o helicópteros o lo que fuese que quieran derribar en ese momento. Habían bajado los arsenales de reserva en Estados Unidos porque gran parte de ellos habían sido exportados hacia Ucrania. Así que se requería que las fábricas fabricaran más, ¿no?, tuvieran más para el ejército de los Estados Unidos. Aunque esto había bajado, no había puesto en peligro, ¿no?, la seguridad y la capacidad de guerra, de combate de las fuerzas estadounidenses. Hago la salvedad, hago la aclaración. Pero hacía falta más reservas, porque si usted cae en una gran guerra y no tiene grandes reservas y sus fábricas no están produciendo, tiene grandes problemas. Es lo que pasa en Rusia. ¿Lo entendió? Simple. No me cae mucha vuelta, no hay mucho análisis ni tratar de entrar en la teoría, quién sabe quién. Es lo que pasa allá, debido obviamente a la incapacidad de su producción industrial a nivel de armamentos. Ese es el problema. Los vende en el mundo, pero recuerde que tardan 5 o 6 años en lo que usted puede ir a empezar a entregar el equipo que usted ha vendido. Y eso pasa con todo, inclusive con Estados Unidos, que fabrica todo el tiempo armas. Y como Estados Unidos fabrica todo el tiempo armas, pues se dio esta alerta de que había un bajón de este tipo de misiles, entre otros armamentos. Muchos de ellos armamentos livianos, ¿no?, para combate rápido, movilización, ataque, etc. Aquí lo importante es que yo había explicado hace varios meses atrás que había una situación con la estructura de estas armas, es decir, el diseño de estas armas, ¿no?, el uso, por ejemplo, de microchips en unas, el uso de otros componentes que ya no son o ya no están accesibles en el mercado por toda la crisis que hay en estos momentos con China, Taiwán, etcétera, etcétera, y todo lo que pique y se extiende. Porque una cosa lleva a la otra, el efecto dominó, una cosa detrás de la otra. Así que se estaba rediseñando, ¿no?, los sistemas operativos de muchas de estas armas, modernizándolas, actualizándolas, para que no dependan precisamente de qué, pues de elementos o componentes fabricados en Asia o en países que estén involucrados en algún tipo de conflicto. ¿Lo entendemos? Ahí está, llano, flaco. Aquí la cosa, lógicamente,
es pensar de que un conflicto de grandes magnitudes requiere enorme cantidad de capital, dinero. Sí, el dinero no deja de valer porque hay una guerra, todo lo contrario, hay monedas que caen, monedas que suben. Así que aquí lo que hace falta es un enorme presupuesto, y hemos mencionado muchísimas veces que las guerras son presupuestadas. Si usted cae en bancarrota, se sobregira en su guerra, usted se fastidió. Le van a ganar, no tiene forma y manera de ganar la guerra. Eso le está pasando a Rusia. Vamos a ver si lo entiende y entra un análisis más serio y entiende lo que está pasando. La OTAN no está perdiendo la guerra. La OTAN lo que tiene son problemas, obviamente, ¿con quién? Con la sustentabilidad, perdonen ustedes, de la Unión Europea. ¿Por qué? Por la situación del gas y el combustible, que están buscando vías alternas para esto, que están buscando otra forma, ¿no?, de darle la vuelta y llevar a cabo la materia prima que necesitan y el combustible para producir energía. Y eso obviamente ya está más que estudiado y están buscando la manera. No se van a dejar vencer por eso. Ellos se metieron en este rollo y definitivamente van a tener que pagar el precio de meterse en este rollo. De la misma forma o manera, nosotros acá, más lejos, acá en América, Estados Unidos, Puerto Rico, ¿no?, por no hablar de los demás países hermanos de Latinoamérica y todo lo que más pueda esto tener efecto directo o indirecto, pues acá nosotros pues vamos a pagar con la inflación que estamos viviendo. Definitivamente, ahí está eso, y es una crisis difícil de resolver. Así que tenemos tiempos difíciles los que estamos viviendo. Dicho todo eso, lo otro era, ¿no?, esta situación del grupo internacional, ¿no?, de la Organización Internacional de Energía Atómica, la OEIA, que iba a estar visitando el reactor de Zaporilla y todo lo que había relacionado con esto, y que iba a haber también, ¿no?, si esas unidades o ese grupo iba a poder llegar allí bajo el fuego que se está dando en estos momentos, que alegan los rusos son ucranianos, los ucranianos ahora declaran que son los rusos y que cada cual se sabotea, así que vaya usted a saber cuál es la verdad. Yo no voy a tomar posición alguna en quién es quién, pero que usted tampoco, que usted pues sea más claro y observe por más tiempo, y vamos a ver qué nos devela el futuro referente a quién realmente dice la verdad de lo que está pasando. Lo que sí es cierto es que siguen muriendo civiles, y eso no lo tapa nadie, ni se puede negar. Eso es la realidad, y no se puede ser canalla para decir que no. No importa quién sea ruso, prorruso, ucraniano, nacionalista, o el que fuera, que lamentablemente muera, ¿no?, bajo el fuego artillería de fuerzas superiores o fuerzas militares sobre civiles, es condenable. Y eso es un crimen en contra de la humanidad, de deshumanidad. Y eso en algún momento necesitamos que el mundo se una y que en algún momento se juzgue a las potencias, a los ejércitos, a los oficiales o militares que toman esas decisiones contra la gente indefensa, contra los inocentes que no están cargando un arma, que no son obviamente elementos de peligro para sus tropas. Dicho eso, por otro lado, con esto vamos a ir cerrando, siguen las negociaciones, ¿no?, de lo que se llama el Plan de Acción Integral Conjunto, el GCPOA, ¿no?, es esta organización que son los mismos países que inclusive están dentro del Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, el 5+1, que es Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Gran Bretaña, y el que añaden, que no es nuclear, pero se añade ahí, es Alemania, porque obviamente es el centro de la economía europea. Esos 5 países más uno, que son el Comité de Seguridad, obviamente, de las Naciones Unidas, también es obviamente los que integran el tratado del año 2015 del Plan de Acción Integral Conjunto. Y que pues en 2018 pues ya todos sabemos la historia. Trump se salió unilateralmente y aquí se acabó, y a meterle sanciones a Irán y que Dios reparta suerte y olvide y vive. A mí qué me importa. Bueno, la situación es que todos conocemos que Irán gradualmente fue activando su programa nuclear de forma más agresiva. Es lo que la inteligencia occidental sabe y es lo que Irán ha demostrado al mundo. Y es inclusive lo que han dicho sus aliados, como pueden ser China y puede ser Rusia, que son aliados aunque no comparten ni un ápice, oiga y oiga bien, ni una letra de qué, ni una letra obviamente de ideología política ni religiosa con Irán. Ni los rusos son musulmanes, y usted sabe cómo tratan a los musulmanes en Rusia, o no lo sabe todavía. Investigue, y luego me dice. Lógicamente hay una prohibición bajo el gobierno de Vladimir Putin a cualquier tipo de manifestación musulmana, política, religiosa, lo que sea. Pregúntele también a los testigos de Jehová, que no son musulmanes, pero han cogido leña ya. Por otro lado, en China, ni pregunte, faltarle respeto a la inteligencia. Aunque son radicalmente opuestos al Islam, y usted sabe muy bien que los yihadistas, los islamistas, que son los políticos del Islam, y los yihadistas, pues los de la Guerra Santa, según ellos llaman, ¿no?, el yihad, consideran enemigos a todos esos
que niegan el Islam o le hacen la guerra o reniegan de la verdad de Mahoma y de Alá. Dígame si es o no es así. ¿Okay? Son los infieles, elemental. Pero esos son dos países infieles total y completamente. Pero aquí, como hemos dicho tantas veces, las conveniencias, los acuerdos, lo que en un momento dado se puede sacar provecho, etcétera, etcétera. La política en barra, o sea, la política es cloaca. Todo es, ya usted sabe, todo es hipocresía y todo es meramente pues hacer un espectáculo de pantomima, y aunque no nos llevemos ni nos aceptamos, como aquel me cae peor, pues enemigo mi enemigo, pues siguen con esa tesis que siempre al final revienta en la cara del que la practica. Porque no hay lealtad en el enemigo de tu enemigo, lo sabes, no hay lealtad. Aprenda para que no lo aplique en su vida, porque al final va a pagar las consecuencias. Es como el leasing, saca un leasing un auto y después al final ya usted sabe lo que es. Dicho eso, ¿no? Por arribita, pero no va a revolcar mucho el avispero, es importante también que entendamos, ¿no? Que no solamente fueron gradualmente Irán activando su programa nuclear hasta llegar, lógicamente, a la posibilidad no admitida de tener armas nucleares, porque existe también el programa nuclear de armas de Irán, y hemos visto al Mossad bien activo, al Mossad israelita, asesinando militares, científicos, ingenieros en los últimos años. No uno, no dos, no tres. Decenas de ellos en los últimos años tratando de desarticular, ¿no? De dislocar completamente el programa de armas nucleares o de atrasarlo lo más posible. En estos momentos nos informa precisamente la OIEA, que está supervisando el enriquecimiento de uranio que se está haciendo allá en Irán, de que están muy cerca de poder lograr un acuerdo nuevamente del Plan de Acción Integral Conjunto, pero con una nueva versión, con una serie de detalles incluidos, y que Estados Unidos, que está negociando indirectamente, me explico para que me entiendan, no está ahí sentado con los iraníes, ¿verdad?, en una mesa larga y todo el mundo ahí aportando en la discusión o poniendo por sus reclamos, sus exigencias, etcétera, etcétera. No. Estados Unidos, obviamente, a través de sus aliados en este grupo, en este caso, pues, Gran Bretaña, Francia y Alemania, que los representan, pues está tratando de negociar precisamente el que se acepten una serie de condiciones adicionales. Y de la misma manera, Irán está tratando también de imponer otras decisiones o otras limitaciones, entre ellas que Estados Unidos, una vez firme este tratado, aunque ganase Trump en el 2024, si eso se diese, si eso pasase, no pudiera Trump, por más que quiera, grite, patalee, tire puños al aire, salirse de ese tratado. ¿Lo entendió? Es vinculante, no habrá forma o manera que salga, no sé, que declare la guerra. Declare la guerra, entonces pues allá que Dios reparte suerte y a ver qué pasa con el mundo. Tan simple como eso. Pues ¿qué pasa? Bueno, lo que aquí se sabe, y que lo está usando no como disuasivo Irán, es que sigue enriqueciendo uranio, ¿no? Tiene, por ejemplo, estas nuevas centrífugas, las IR-6, que sustituyen a las IR-1. Las IR-6, pues han enriquecido mucho más rápido el uranio de lo que antes se trasladaba, y ahora están enriqueciendo el uranio en 60%, casi cerquito al nivel militar. Es decir, si pasan del 60% y llegan ya al 75%, por darle un número, ya usted tiene uranio de capacidad nuclear, es decir, ya puede hacer una bomba nuclear, una bomba atómica por lo menos. Una bomba atómica, una bomba nuclear es otra cosa, una bomba atómica. La bomba nuclear tiene más poder, esto lo hemos explicado en muchas ocasiones. Así que eso está en estos momentos. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Ahora veremos a ver si se logra un acuerdo para la paz mundial con esto. Si no se logra un acuerdo, ya sabemos, y lo hemos discutido aquí, inclusive con nuestro directo amigo y colaborador, el ingeniero Orlando Pla, donde hemos hablado de las maniobras que han estado llevando a cabo los pilotos israelitas, precisamente en la frontera entre Arabia Saudita e Irán, o sea, con los F-35 que tienen en la actualidad. Recuerde que Estados Unidos le vendió F-35 a los israelitas, y los israelitas han estado haciéndole mejoras a este avión. Sí, oiga bien, han hecho otras mejoras. Así que estas naves están capacitadas para llevar misiles, no bombas, misiles con cabezas nucleares, y con otros tipos de armamento, por ejemplo, misiles de alta penetración que destruyen búnker o pueden destruir un reactor nuclear o instalaciones subterráneas. Y esto lo discutimos el pasado viernes, busqué el programa de la otra realidad del pasado viernes 26 de agosto, y va a darse cuenta que así es. Llevan a cabo este tipo de maniobras, preparándose en la cara precisamente de Irán, que aparentemente sus radares no son lo suficientemente activos o sofisticados para poder captar estos aviones que se están moviendo. Y para cerrar, pues lógicamente una nota sobre el cambio climático. Hay una nota también que hay sobre la cuestión del coronavirus en Europa, que lleva sobre 250 y pico
de contagiados, 250 y pico de millones de contagiados en Europa. ¿En qué terminará esto? No sé, pero obviamente ya cada día ni siquiera la Organización Mundial de la Salud, la OMS, está hablando de la pandemia, sino en uno que otro caso, en ciertos países en particular. La situación, pues más o menos ya hay una tolerancia a esto, ¿no? Muchísima gente se ha recuperado del COVID-19, otros recaen pero no se mueren, siempre habrá quien se muera, es elemental, es básico, siempre habrá esos casos, personas que están comprometidas, su sistema inmunológico, etcétera, etcétera, la edad y todo, las cosas que queramos nosotros por ahí para abajo, añadirle a muchísimas situaciones. Y de la misma forma también se anunció hoy la primera muerte de un paciente de la viruela símica o viruela del mono allá en la ciudad, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, en el estado de Texas. Una persona que tenía comprometido su sistema inmunológico, o bien, no era una persona saludable, meramente pues tenía ya unas condiciones previas. Dicho todo eso, pues también, con esto cerramos la situación del monzón allá en Pakistán, las enormes inundaciones, mientras China está en la sequía, mientras hay una sequía descomunal en China. Acá a la frontera entre India y Pakistán, pues tenemos una enorme cantidad de lluvia a nivel histórico, lo sabía, lo sabía. ¿Okay? Más de 1.130 muertos hasta este momento, ¿no? Un tercio de Pakistán, un tercio de Pakistán está bajo el agua. Así que el mundo está partido en dos partes. Una parte es una sequía descomunal terrible y otro lugar donde el agua no termina de caer y ahoga y destruye desde cosechas, barre obviamente aldeas, inunda ciudades, mata a miles de personas y así estamos. Aunque algunos quieran negar el cambio climático, todo y cada una de ellas. Oye bien, ilústrate, edúcate y opina luego. Oye bien, oye. Todas estas cosas se están dando en conjunto y todos los reportes oficiales, revisados, evidenciados, no aquel me contó un rumor en YouTube, una bobería, aquel y se la creo porque soy un tonto y no investigo. Oye, despierta, durmiente. Todos indican que cada uno de estos eventos de sequía o inundaciones sobrepasan por mucho lo que se había dado en siglos. Lo sabía. Europa 500 años hace que no había una sequía como la actual. Lo sabía. Está más que publicado. Estudie. Vea, lea, que es bueno leer. Hay que leer para la materia gris, enriquecer el cerebro, masticar con las neuronas. Y lo mismo pasa en los lugares donde ha caído lluvia, como Estados Unidos. Lluvias que se dan cada 1000 años, despierta, durmiente, y ocurren de cantazo, como está pasando en Pakistán. A nivel histórico, no se había registrado nunca en siglos, lo sabemos. Bueno, dicho eso, no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que obviamente está pasando algo. Y que no me voy a quedar aquí porque estoy esperando la bendición, el maná del cielo, que me lleven. Hombre, no, sea activo, sea proactivo. Su obra, su acción es realmente lo que habla por usted, no el verbo o tal vez la verborrea que queramos dar por ahí. Es la acción lo que nos lleva obviamente a la solución de problemas o por lo menos enfrentarlos de forma valiente, directa y honesta. Gracias mis amigos por haber estado conmigo aquí, una vez más aquí en Pensando en Voz Alta. Hoy martes 30 de agosto del año 2022, ya el viernes estaremos a las 8 de la noche con mi directo amigo y colaborador, el ingeniero Orlando Pla, que estará conmigo vía telefónica, discutiendo temas y asuntos de impacto que han ocurrido durante la semana en la otra realidad, aquí a través del Facebook Live de mi página Andrew Albert Chardón, página oficial. Y también, nuevamente, agradezco a todos los que nos han apoyado en nuestras presentaciones, en nuestras convocatorias, las conferencias que estamos dando. Vamos cambiando temas. Aprovecha tu oportunidad cuando puedas ir, pues vas a ver y luego, haces tus preguntas allí, que yo digo, pregunte. En las preguntas es que está realmente la clave de todo. Y toda la gente que ha podido sacar, ¿no?, ese acervo completo de información interesante que está por debajo del radar, que pocas veces se discute de forma seria y se expone, ¿no?, con la evidencia apropiada. Gracias a ustedes, como siempre, por todo el apoyo que nos dan y toda esa amistad que nos comparten aquí a través de Facebook y del canal de YouTube, Andrew Albert Chardón en YouTube. Suscríbete y deja la campanita, como también pues dale like a mi página Andrew Albert Chardón, página oficial. Gracias, será hasta el próximo viernes. Los espero a las 8 de la noche y les agradezco como siempre todo ese apoyo que nos dan. Ojo, que hoy en tierra, y te lo digo una vez más, sayonara, se cuidan, buenas noches.